Muy buenos días, tardes o noches, fieles seguidores, ya sea a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio, Voces de Mentes. Como ven, estoy muy bien acompañada de mi gran colega y experta María José Guevara. Ella es experta en la psicología clínica y nos va a hablar sobre la entrevista psicológica. Bienvenida, colega. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper emocionada de poder estar compartiendo pues contigo y con todos sus seguidores. Sinceramente me emociona mucho este tema porque hablar de la entrevista psicológica muchas veces suele confundir a las personas con una simple charla, ¿verdad? Y pues ya veremos que no es así, que es una de las bases fundamentales para poder llevar un buen tratamiento con nuestro paciente. Bueno, iniciando, queremos hablar sobre, ya que sabemos que hay seguidores que nos están viendo que están en su primer año de psicología y tenemos que hablar lo de que, a ver, psicóloga, menciónenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer sí o sí en una entrevista clínica? Lo que tenemos que hacer. Bueno, realmente yo consideraría tres aspectos fundamentales, ¿verdad? El primero, y es indispensable, pues establecer un buen rapport al inicio de la entrevista. ¿Por qué? Porque es necesario hacer sentir al paciente que llega a nuestro consultorio, hacerlo sentir que está en un ambiente seguro, en un ambiente tranquilo, en el que él puede expresarse libremente sin el temor a tal vez ser juzgado, ¿verdad? Por sus pensamientos, por sus emociones. Entonces es importante pues eso, establecer un buen rapport, ¿verdad? Al inicio de la entrevista. Como segundo aspecto importante diría yo que es pues la escucha activa, ¿verdad? No simplemente oír lo que el paciente nos está diciendo, sino escuchar activamente, poner mucha atención, porque eso también, esto, la información que el paciente nos comparta debemos analizarla, no es simplemente escuchar. Y el tercero, pues sería mantener una postura flexible pero estructurada. ¿A qué me refiero con esto? Es importante, sí, bien, dejar al paciente que él se exprese libremente, ¿verdad? Pero nuestro rol como psicólogos, como expertos en la entrevista, es guiar la entrevista. Precisamente, tal vez el paciente puede divagar un poco, ¿verdad? De repente se expresa hasta de más y está bien, pero es necesario que nosotros volvamos a llevar A retornarlo, digamos, a la exactamente, entrevista. retomando la entrevista, el punto específico que estamos tratando. Bueno, la verdad es que son los, como ya lo mencionaba ella, los puntos principales. Y así como hay puntos de que sí o sí se tienen que hacer, nos pueden mencionar cuáles son los errores más graves que podemos cometer. Digo podemos porque también nosotros pasamos por eso, entonces, ¿nos puede mencionar? Bueno, uno de los más comunes podría decir, bueno, de los más comunes al iniciar, ¿verdad? Sería el interrumpir constantemente, ¿verdad? Está prohibido, digamos, interrumpir al paciente cuando está compartiéndonos él de sus experiencias, de sus emociones. No podemos cortar, tal vez, porque podemos cortar ese pensamiento que él nos está diciendo, o esa emoción, o de repente ya lo dejamos ahí a medias, entonces no podemos interrumpir. Lo otro sería dar consejos personales o compartir experiencias, ¿verdad? No podemos decirle, ah, sí, fíjate que a mí una vez me pasó algo parecido, no, porque no estamos ahí para dialogar o compartir experiencias unos con otros, sino que nuestra labor es orientar al paciente, ¿verdad? No podemos compartir experiencias. Y la tercera sería hacer preguntas cerradas o preguntas sesgadas, le llamamos nosotros, que es inducir a la respuesta. O sea, no podemos decir, ¿verdad que tú te sientes triste? Porque le estamos diciendo que está triste. Entonces nuestras preguntas tienen que ser abiertas para que el paciente pueda expresarse libremente y tampoco no inducir a la respuesta. Eh, Conociendo y sabiendo que tú eres una gran psicóloga y sabemos que también impartes clases, ¿nos puede mencionar si has tenido alguna experiencia con que algún alumno te haya dicho, licenciada, yo hice esto, o licenciada, me pasó esto? Sí, precisamente en una clase un alumno me comentó que no fue que él había cometido el error, sino más bien una experiencia que él había tenido en una terapia, él siendo el paciente, ¿verdad? Y sí me comentó que de repente el psicólogo comenzó a, a compartir sus ideas con él
y dice que él sentía como que no estaba siendo escuchado. Entonces, esto puede pasar y es muy, muy importante que seamos muy precavidos, ¿verdad? Al momento de pues, ejercer nuestra profesión. Bueno, la verdad es que es bastante importante, como le decía la psicóloga, que son unos puntos ideales para evitar sesgar, como ya lo mencionó. Y también, pensando en, como ya lo había mencionado, que también tenemos psicólogos en formación, ¿nos puedes mencionar cuáles son las habilidades esenciales que un entrevistador debe pulir año con año? Claro, la verdad es que para la entrevista es súper importante, ¿verdad? Desarrollar diversas habilidades para, pues, ejercer de la mejor manera. Y tendríamos como primer punto sería la empatía clínica, ¿verdad? No es sentir lástima por el paciente, ay, qué pobrecito, no, todo lo contrario, ¿verdad? Sino no minimizar principalmente las emociones que el paciente pueda estar experimentando, sino que pues es importante ser objetivo. El segundo es el manejo de la contratransferencia. Ay, qué problema es, ¿verdad? Porque no debemos o tenemos que ser muy cuidadosos al momento de cómo se Ujú. ve, cómo vemos reflejados o si nos vemos reflejados nosotros en el paciente, mejor dicho. Si de repente el paciente llega con un problema similar al que nosotros pudimos haber pasado y no lo hemos superado, puede haber un juicio en nuestra práctica. Eso, o sea, definitivamente tenemos que evitarlo. Sí, porque es bastante complicado el hecho de que nosotros como psicólogos todavía no hayamos sanado algo y llegue un paciente con la situación justamente que nosotros estamos viviendo y nosotros decir, yo estoy pasando por esto y dar consejos, por así decirlo, de lo que nosotros hubiéramos hecho o de lo que nosotros quisiéramos hacer. Eso es algo bastante un error gravísimo. Exactamente, o sea, tal vez hacer algo por el paciente que a nosotros nos hubiese gustado que alguien hiciera por nosotros. Es completamente equivocado, pues. Y precisamente, lo que ya lo mencionabas, querer dar consejos, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos para dar consejos, sino es una guía, ¿verdad? El paciente hace su trabajo y nosotros simplemente lo guiamos. Y también, pues, la capacidad de observación fina. Eh, ¿A qué me refiero con eso? A cuando uno habla de escucha activa, no es simplemente escuchar lo que dice, sino prestar atención también a todas esas expresiones faciales, o si de repente empieza a temblar, empieza a tronarse los dedos, mueve mucho las piernas, ¿qué nos quieren decir todas estas respuestas del cuerpo en conjunto con lo que el paciente está mencionando? Es bastante interesante, podemos ver. ¿Y nos puedes mencionar cuáles han sido tus mejores estrategias? Claro, bueno, esas eran algunas de las habilidades, ¿verdad? Y continuando con las estrategias, eh, el uso estratégico del silencio, definitivamente, porque eh, la mayoría de gente le tiene miedo al silencio. No sé si te has fijado, pero nos incomoda, si hay una pausa silenciosa nos incomoda, pero realmente es una estrategia bastante necesaria, bastante útil porque el silencio pues también nos da información, información necesaria que al final eh, pues lo utilizaremos, ¿verdad? Para Para obtener una respuesta, digamos que un poco más más compleja, clara. exactamente. Sí. Y también la técnica de reflejo y la clarificación, ¿verdad? Que sería básicamente, ¿por qué necesitamos hacer una buena escucha? Porque al final nosotros tenemos que devolver, digamos, entre comillas, esta información que el paciente nos ha dado eh, como un resumen de lo que el paciente nos ha dicho. No vamos a cambiar lo que él nos ha dicho, simplemente decir en otras palabras lo que el paciente ya nos ha compartido. Y Ujú. eh, bueno, eso sería más que todo. La verdad es que podemos ver que son unas excelentes herramientas que tienes y podría decir que yo también las he aplicado en un momento, pero también sabemos de que todos los pacientes son diferentes. Bueno, todos los pacientes son diferentes. Y también nos podrías decir alguna estrategia que hayas, digamos, en un ejemplo podría ser que has pasado de un paciente que viene de un paciente que no quiere hablar, no quiere decir lo que siente,
a un paciente que venga extremadamente ansioso, que nos puedes mencionar si has vivido eso y cómo lo has llevado a cabo. Sí, la verdad es que muy acertado lo que dice, ¿verdad? Cada paciente es diferente y la manera también en la que abordamos al paciente también es muy diferente. Porque yo las herramientas que acabo de mencionar, pues son algunas pocas de las múltiples que existen y que nosotros como psicólogos pues debemos desarrollar. Y sí, la verdad es que sí ha sucedido con bastante frecuencia que tiene un paciente, tal vez recibes un paciente ansioso y luego recibes un paciente que no quiere hablar y luego recibes un paciente que habla hasta por los codos. Y la verdad es que principalmente saber abordar, ¿verdad? Saber identificar cuál es la situación de cada paciente. Eh, Prohibido también intentar sofocar al paciente, sino que, digamos, si es un paciente ansioso, lo primero que tienes que hacer es pues intentar bajar el ritmo, ¿verdad? Intentar que se neutralice para poder continuar, pero tampoco ser invasivos con el paciente. Y fíjate que con el caso del mutismo, realmente es una experiencia muy bonita ver cómo al principio de las terapias el paciente no quiere hablar o apenas y responde las preguntas que le haces y que con el paso de las sesiones el paciente empieza a compartirte un poco más. Realmente es una experiencia muy, muy bonita. Ver el desarrollo y el cambio que tiene el paciente, pues porque al final es, es, es un trabajo del paciente. Tú solamente estás ahí para ayudarlo, para guiarle, pero al final el trabajo es del paciente. La verdad sí, yo he tenido también unas experiencias, así como lo mencionas, que son bastante bonitas, ya que al inicio se nota como el paciente está muy cerrado. Y es, de verdad, yo me alegro cuando veo que el paciente comienza a él querer, al saber él que tiene un problema y que lo quiere abordar, que él mismo quiere decir, reconozco que tengo un problema y quiero ayudarme yo mismo. Es bastante bonito. Y bueno, para ir cerrando este, esta experiencia maravillosa con nuestra colega, nos podrías mencionar que yo sé que a todos los profesionales hay un tema que nos da mucho miedo y es el colapso. Cuando llega un paciente al borde del colapso, llorando y diciendo, ya, quiero acabar con mi vida, quiero dejar de sufrir. ¿Nos puedes mencionar qué, si te ha sucedido y cómo lo has llevado a cabo? Mira, te voy a contar por experiencia, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que llegó un paciente a mi consultorio que estaba así llorando y, o sea, súper eh, como tú dices, Incontrolable. exacto, con un colapso emocional. Y yo creo que quedé como 1 o 2 segundos paralizada, ¿verdad? No sabía qué hacer y me asusté, pero claro, tú recuerdas todo lo que te han dicho tus mentores. Y sí, la verdad es que el primer paciente es el que más nos da temor cuando llega así. Pero es importante pues como lo mencionábamos anteriormente, saber cómo abordar cada tipo de situación, ¿verdad? Cada tipo de paciente también. Pero sí es Complicado. sí, claro, es complicado. Y mencionar, como tú mencionaste, de los pacientes que a veces llegan con ideas que no, que quiero acabar con mi vida o que he intentado hacer un daño y están en medio de una crisis, ¿verdad? La verdad es que ahí lo más importante es pues tener servilletas a la mano, ¿verdad? O pañuelos para pasarle al paciente. Y lo más importante en este caso, cuando hay ideaciones suicidas, eh, pues es no dejar solo al paciente, ¿verdad? No podemos tampoco prometerle al paciente que vamos a guardar un secreto porque cuando está en riesgo la vida del paciente, lo más importante es comunicarlo con un familiar, ¿verdad? Para que el paciente no esté solo, porque lo que queremos evitar es que la pérdida de la vida. Porque sabemos también de que, bueno, no sería tan diferente la idea a un plan, porque desde el momento que ya está la idea en su mente, es algo que puede rápido, un plan, se ha de ingeniar, digo yo que algo rápido, y más una persona
queriendo acabar con el problema, es algo que se le va a hacer demasiado fácil crear un plan, o sea, pero a la de ya. Exactamente, o sea, no es lo mismo, claro, no es lo mismo tener solo la idea de quiero hacerme daño a tener el plan de cómo voy a hacerme daño. Pero sí, o sea, si ya tengo la idea, sigue el plan. Entonces es algo que debemos cortar, o sea, debemos trabajarlo en ese momento. No podemos, tal vez por miedo, evadir ese tema, ¿verdad? Totalmente lo contrario. Tenemos que abordar el tema, tenemos que abordarlo de la mejor manera, también de una manera profesional. No podemos juzgar eh, o decir, pero ¿por qué? Si la vida es bonita. O sea, no podemos hacer eso. No. Bueno, la verdad es que es un tema muy impresionante, como ya lo mencionaba, y creo que lo dejaríamos hasta acá. Tal vez nuestra colega quiere hacer una segunda parte y la verdad podemos ver y observamos de que es un tema bastante bonito. La psicología es un área muy bonita y siento de que para los futuros profesionales va a ser algo de que cuando lleguen al punto en que nosotras estamos, van a decir, tenían razón, es un área muy bonita. Claro. Entonces te agradezco y bueno, realmente me alegra todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Espero te sigas superando. Así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Espero realmente estar aquí de nuevo con ustedes. Y sí, ¿verdad? Solo animar a cada uno de los que nos están oyendo, los que nos están viendo, eh, que, que sigan avanzando, ¿verdad? Que no se detengan, que al final siempre van a ver para atrás, cuando ya hayan culminado, ¿verdad? Van a ver para atrás y van a decir, no me equivoqué de carrera, porque yo creo que ninguna de nosotras nos hemos equivocado de carrera, ¿verdad? Bueno, fieles seguidores, les confesamos que se nos había olvidado despedirnos. Entonces, de nuevo agradeciéndole a la colega y a ustedes también por vernos y seguirnos. Y bueno, te agradezco y espero de nuevo que puedas estar en otro episodio con nosotros.